Los ovnis han sido reportados en cielos y mares de nuestro planeta desde hace décadas y les han visto en casi cualquier país y región del planeta. Pero también hay reportes de haber sido vistos en el espacio exterior y esos no son reportados por gente común y corriente, sino por astronautas y los más avanzados sistemas de videograbación. ¿Qué hay con ellos? Hola, soy Basilio Cod y hoy voy a compartirles una gran historia. Acompáñenme a conocer los detalles de los extraños espectadores que han seguido a los vehículos espaciales humanos durante toda la carrera espacial y que han sido observados por gente especializada y videograbados por cámaras de gran calidad haciendo maniobras imposibles para un satélite o para los escombros de la basura espacial. De inicio es importante clarificarles que sí, efectivamente, nuestro planeta está rodeado de cualquier cantidad de aparatos y escombros artificiales de todo tipo, los cuales han ido quedando en órbita después de ser desechados en el espacio. Normalmente estos escombros o restos de cohetes, satélites o sondas enviadas por los seres humanos al espacio van orbitando el planeta hasta que inician su ingreso a la atmósfera y se desintegran en su gran mayoría por la fricción antes de tocar tierra o caer al mar. Existe una pequeña cantidad de algunos restos muy diminutos de esos escombros o basura espacial que ocasionalmente llegan a la Tierra o caen en el mar, pero son los menos de los casos. Para que se den una idea, la NASA y la revista Nature hacen estimaciones sobre la cantidad de fragmentos en el espacio, y estos podrían llegar a ser más de 50,000, solo los que son de más de 1 centímetro. De estos, se lleva un registro de algunos más grandes, los cuales las mismas fuentes estiman en poco menos de 18,000. Adicionalmente está el caso de los satélites artificiales en funcionamiento, los cuales serían aproximadamente poco más de 8,000, de los casi 12,000 que se han enviado al espacio en toda la historia de la exploración espacial. Esto sin contar los satélites secretos, claro, de los cuales nadie reporta nada. De los que sí se reportan, la diferencia evidentemente ya no existe por alguna de las circunstancias comentadas. Dejan de funcionar, fallan, chocan entre sí, se convierten en escombros y terminan desintegrándose en la atmósfera de la Tierra. Nada más para dimensionarlo adecuadamente, arriba de nuestras cabezas en el espacio podríamos llegar a tener más de 75,000 objetos que van desde muchos del tamaño de 1 centímetro hasta algunos pocos del tamaño de un edificio de 13 pisos. 13 pisos. Aunque tenemos a la atmósfera, el riesgo existe, sobre todo cuando hay partes de algunos satélites que son muy densas y no precisamente desintegrables por la atmósfera. Sin duda hay muchas imágenes y videos que muestran algunos de estos objetos en formas muy raras en el espacio, lo cual por definición y a la distancia terminan siendo objetos en el espacio no identificados. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre estos que aunque no sabemos qué pieza o parte son, sabemos que son nuestros. A los otros que no sabemos qué son y qué hacen en nuestra atmósfera alta y que se pueden diferenciar de los nuestros precisamente porque tienen comportamientos anómalos en el espacio, pues estos que son, ¿verdad? La mayoría de los objetos humanos en funcionamiento o ya de desecho que están orbitando la Tierra lo hacen de manera lineal. Podrían estar descendiendo en el caso de los escombros o ajustando su órbita periódicamente en el caso de los que siguen en funcionamiento, pero van de frente, no pueden dar vueltas, hacer giros, subir o descender en el mismo punto, porque van números más o números menos a poco menos de 10 kilómetros por segundo, dependiendo de la altura a la que están, o lo que es lo mismo, a unos 28,000 kilómetros por hora. Hay diferentes tipos de reportes de cualquier cantidad de anomalías, desde las misiones Apolo, los transbordadores espaciales y la Estación Espacial Internacional, hasta los casos históricos de Rusia y la extinta Unión Soviética. A continuación, les hago una selección de aquellos casos que han sido validados por las fuentes lo más creíble y confiable que podemos encontrar en estos temas. Por ejemplo, los hay de la misma NASA, de testimonios de los mismos astronautas en diferentes momentos de la historia, así como también de los cosmonautas de las agencias espaciales soviéticas y chinas. Hay de todo y la lista de incidentes es larga, pero aquí les van los mejores de acuerdo a mi criterio y a mi juicio. Obviamente de las mejores fuentes que he encontrado. Empezamos por supuesto con las misiones Apolo,
incluidas las que por supuesto llegaron a la Luna. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 había alunizado y el primer ser humano se posaba en la superficie de nuestro satélite con aquella frase del astronauta Neil Armstrong que quedó para la historia. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y sí, fuimos a la Luna. La transmisión, que pretendía ser en vivo para que millones de personas por todo el planeta fueran testigos de tal proeza humana, según lo descrito por MUFON, realmente no lo era tanto. La NASA tenía sus transmisiones con un delay o retraso, lo cual les permitía, triangulando desde Australia a diferentes repetidoras de señal, tener un margen de maniobra y poder controlar lo que se transmitía por parte de los astronautas en la Luna. Filtrar imágenes de tal forma que la transmisión fuera la ideal con base en el material que iban recibiendo. De acuerdo a esta descripción, realmente NASA podía censurar lo que pudiera pasar que no quisiera que fuera divulgado. Durante esa transmisión de aproximadamente 2 horas y media, hubo un lapso de 2 minutos en que se cortó toda clase de comunicación debido, según NASA, a un sobrecalentamiento de una cámara. Estas transmisiones por señales de radio tendrían que ser en una frecuencia que permitiera ser fácilmente detectables desde tierra por NASA. De hecho, había un canal privado, que le llamaban el canal médico, en que cada astronauta podía dialogar sobre asuntos personales con su médico en tierra, si eso fuera necesario, y eso no saldría en la transmisión en vivo. Esto fue confirmado por personal de la NASA. Lo que NASA no contemplaba es que cientos, quizá miles de radioaficionados por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, estaban recibiendo la misma señal en sus receptores especializados para esa frecuencia, y no solo dan testimonio de que no hubo tal corte, sino que hubo un diálogo inquietante del que quedó registro. Básicamente la conversación giró en torno a lo que se observaba en unas imágenes, y al preguntar NASA sobre lo que aparecía ante cámara, los astronautas les respondían muy sorprendidos que esas cosas eran enormes y que había otras naves del otro lado del cráter observando sus actividades. Seguramente el haber observado eso allá en la Luna debió ser lo más espeluznante que hayan vivido los astronautas durante su viaje. Imaginen, cobrar conciencia de que no eran los primeros y lo que eso significaba debió ser sobrecogedor y una inyección de adrenalina que tuvieron que controlar rápidamente cuando Houston les insistía, y cito, regresen al plan, cierro cita. Evidentemente NASA nunca aceptó esto y se mantuvieron en que habían tenido la falla de la cámara. Pero no fue lo único. Hubo otros incidentes que fueron trascendiendo años después desde las mismas personas que estuvieron involucradas en esa histórica misión. De acuerdo con MUFON, en la edición de la revista Science Digest de junio de 1977, se publicó la versión de que durante el alunizaje, el módulo lunar se vio frenado en pleno vuelo de descenso, por lo que parecía una masa de energía inteligente, de acuerdo a lo dicho por los propios astronautas. Aldrin reconocería décadas después que durante el tercer día de su viaje, una nave les estaba siguiendo. Cuando pregunta a la NASA si era la parte desechada del cohete que les había llevado al espacio, la NASA le aclaró que esa parte del cohete no estaba cerca de su posición. Entonces, ¿qué era? En otro momento, durante su descenso, Aldrin graba con una cámara especial cómo el módulo se va acercando a la superficie de la Luna. En este video se observa claramente el paso de un ovni sobre la superficie lunar. Era un objeto sólido, perfectamente delineado, de color blanco brillante, y que, de acuerdo a Aldrin, parecía estarles siguiendo. Lo curioso sería que al mismo tiempo, desde el módulo de mando, Collins comunicaba el mismo fenómeno. En la grabación, Collins le describe a la NASA el objeto, su posición, y menciona que seguramente sus compañeros lo debieron haber visto. Aldrin declararía años después, y cito, es posible que haya extraterrestres. Cierro la cita. Neil Armstrong también declararía que vio 2 objetos en la superficie lunar y otro más grande suspendido, incluso en fotografías. Edgar Mitchell, quien también fue el 6º hombre que pisó la Luna en el Apolo 14, hizo una serie de declaraciones en 2008 que no solo molestaron a la NASA, quienes se desmarcaron de sus declaraciones.
Mitchell aseguró que NASA ha tenido contacto con extraterrestres desde hacía 60 años. Los describió pequeños, con gran cabeza y grandes ojos, y con una tecnología que supera por mucho la nuestra. Tanto así que si fueran hostiles, ya nos hubieran exterminado. Aseguraba que de acuerdo a sus informantes, el incidente de Roswell sí fue real y que la estrategia del gobierno era decir una verdad entre muchas mentiras. Para MUFON es claro que los astronautas no solo eran testigos entrenados y expertos y que estaban reportando que había ovnis en la Luna y que no solo ellos estaban ahí, sino que sabían a dónde llegarían y cuándo y que los estaban esperando. Un detalle interesante que describe MUFON es que de acuerdo al plan, debían aterrizar en un punto donde la superficie estaba plana dentro del cráter. Sin embargo, y a pesar del riesgo de agotar su combustible, decidieron seguir avanzando hasta una de las orillas en donde estaba más rocoso el terreno, lo cual parecía una evidente muestra de que ya estando ahí, decidieron ir a otro punto por algo que vieron, como si lo estuvieran buscando. Por cierto, si hoy alguien quiere ir a revisar las cintas de grabación de audio y video de toda la misión, estas, de acuerdo a la NASA, se perdieron, ya no existen, con lo que nunca se podrá verificar lo que sucedió, salvo por los que protagonizaron esa gran hazaña. Por supuesto, nadie cree eso, ¿verdad? Años después, un hombre llamado Carl Wolf, sargento del ejército de Estados Unidos, se acercó a MUFON para contar su historia, que de manera general describía que en 1966, por su trabajo como experto en fotografía, había sido llamado a la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos, por una descompostura de un aparato que él podía reparar porque tenía los conocimientos y los accesos de seguridad a esas instalaciones. De acuerdo al testimonio de Wolf, en este lugar se procesaban las imágenes de la Luna obtenidas con los orbitadores que entre 1966 y 1968 buscaron las mejores opciones para buscar el mejor lugar de alunizaje. Ahí observó en fotografías, junto con otro soldado asignado a esa área, que existían estructuras artificiales en la cara oculta de la Luna. Podría ver que tenían edificios, torres, estructuras de vidrio o cristal y algo parecido a discos como tipo radar, en grandes extensiones que evidentemente no eran humanos. Fue tan impactante para él que eso lo mantuvo muy inquieto durante buena parte de su vida, hasta que en 2001 decidió, junto con otras personas, hacer público lo que sabía, porque él creyó que era su deber y derecho del público en general saber sobre este extraordinario hallazgo. Lo curioso de todo esto era que todas las imágenes de los orbitadores enviados a realizar el reconocimiento de la superficie lunar, primero las enviaban a la NSA, la cual era más una agencia de espionaje que de exploración espacial. Esto en sí mismo permite deducir que alguien ya sabía lo que se podían encontrar allá y enviaban primero las fotos a la NSA para que las procesaran, manipularan y quitaran lo que no querían hacer público y luego las enviaban a la NASA, a los científicos y a los medios de comunicación. ¿Para qué tanto secreto? Lo que es un hecho es que de las mismas fotografías que se han compartido al público en general, no pocos expertos en fotografía han identificado 44 anomalías en esas fotos, lo cual nos dice que esas fotografías de la superficie lunar han sido modificadas o manipuladas para ocultar algo. MUFON especula sobre si existen dos NASAs, una que es la que conocemos todos y la otra que es secreta. Lo mismo pasaría con las misiones a la Luna, las cuales seguramente tenían dos objetivos. Uno, el que todos conocimos, y el otro secreto. Un detalle relevante mencionado por MUFON en relación a esta descripción de las bases en la Luna por Wolf es que años después, en 1972, un hombre de Stanford llamado Ingo Swann, quien era capaz de tener visiones extracorpóreas con la mente, sí amigo, escuchó bien, podría ver lugares y objetos a distancia con solo cerrar los ojos. Y no es el único que ha colaborado con agencias de inteligencia norteamericanas. Hay más, seguramente en otros países también. Este Ingo Swann había sido reclutado por la CIA para buscar con sus capacidades submarinos enemigos. Fue llevado con la cabeza tapada a una instalación que parecía subterránea
y en la que un hombre de edad avanzada le pidió que revisara a distancia unas coordenadas en la Luna. Swan, extrañado, hizo lo que se le solicitó y no solo describió estructuras muy similares en detalle a las descritas por Wolf, sino que pudo ver a seres dentro de ellas, los cuales, en un momento determinado, pudieron darse cuenta de que él estaba ahí a pesar de que su cuerpo estaba en la Tierra. Ellos podían detectar su mente. Al expresar en voz alta que ya lo habían visto en la Luna, Swan recibió la orden de salir inmediatamente de allí y suspendió la visión extracorpórea que realizaba. ¿Le parece extraño, amigo? Sin duda lo es. Pero qué extrañas coincidencias, ¿no? Interesante la historia y más que la comparta MUFON. Seguramente encontraron los elementos para considerarla creíble. Pero bueno, los rusos no se quedan atrás. Durante la misión del Salyut 7, lanzado al espacio el 19 de abril de 1982, tuvo uno de los incidentes más extraños respecto a anomalías en el espacio exterior. Esta nave estuvo por varios años orbitando la Tierra con 3 cosmonautas rusos que cada determinado tiempo eran sustituidos de 2 en 2. En febrero de 1984, con 2 cosmonautas nuevos iniciando su estadía en la nave, comienzan nuevos experimentos. Pero el 12 de julio de 1984, apenas unos meses después, estos vivirían una experiencia extraordinaria. De inicio, los cosmonautas reportan que hay un brillo naranja en el exterior de la nave y piensan en una fuga de gas. Pero llegó un momento en que el brillo se transformó en una nube que rodeaba la nave por completo. Inclusive la perciben dentro de la nave, lo cual es en sí mismo imposible. Mientras observaban esta nubosidad naranja, de pronto hubo como una explosión de luz que los cegó momentáneamente. Al recuperar la visión, observan por las ventanillas a 7 figuras gigantescas como aladas de color amarillo-naranja. Estas figuras aladas, comparado con el tamaño de la estación espacial, calcularon que medían como 24 metros de alto y lo siguieron por espacio de 10 minutos antes de desaparecer. La descripción de los astronautas de estas figuras es notoriamente contrastante con lo que se espera de un cosmonauta entrenado para ser frío y calculador. Para eso fueron entrenados fuertemente. Ellos describieron las figuras como angelicales, como con un halo y resplandor amarillo-naranja, con cuerpo y facciones tipo humanas, las cuales les transmitían a los 3 una profunda sensación de paz y armonía que les llevó a describir la experiencia como una de las más hermosas en su vida. Qué cosas, ¿no? Evidentemente el control de tierra lo identificó como algún tipo de alucinación, una alucinación colectiva a los 3 al mismo tiempo. Y lo desechó, aun y cuando los niveles de oxígeno y presión dentro de la nave estuvieron en rangos normales y no había una posible causa de esa alucinación colectiva. Cuando estos cosmonautas fueron sustituidos por otros 2, al poco tiempo también reportaron el mismo fenómeno. Una neblina amarillo-naranja que les envuelve, la aparición de las figuras angelicales que en esta ocasión se acercaron más a la ventanilla y ellos aseguran que uno de esos ángeles que estuvo más cercano les sonrió. Al regresar a tierra, todos fueron sometidos a rigurosas pruebas psicológicas y no se encontró nada anormal. Una vez en tierra, los cosmonautas se decidieron entre sí a arriesgar su reputación y revelar al mundo su experiencia, la cual fue publicada en medios de comunicación de la época por todo el mundo. Entre estos cosmonautas, de acuerdo a las tripulaciones y fechas asignadas para las misiones que presenciaron los 2 fenómenos, se encuentran los de apellidos Kisim y Solovyov. Años después, no solo se consideraron estos avistamientos y seres como reales, sino que han seguido siendo reportados en diferentes misiones al espacio. Pero bueno, ¿y Marte? Marte no se queda atrás. Por mencionar uno de los casos más extraordinarios y difundidos en los que quedó evidencia fotográfica, están imágenes que la sonda soviética Phobos 2 compartió a pocos minutos de perder toda clase de comunicación con la base en la Tierra. Esta sonda, la segunda de 2 sondas enviadas a Marte, y de las cuales la primera había fallado y se había perdido, y que fueran llamadas precisamente Phobos 1 y Phobos 2
porque iban a explorar el satélite natural de Marte llamado así, Phobos, también se perdió. Sin embargo, nos dejó dos imágenes extraordinarias que nos muestran algo que definitivamente no debería estar ahí. En una de las imágenes aparece al centro el satélite natural de Marte, Phobos, el cual es una gran roca que mide entre 21 y 26 kilómetros en su parte más grande, pero por debajo de la roca, en el espacio, apareció una estructura alargada, uniforme y claramente definida, que medía casi lo mismo que el satélite natural de Marte. Era como un cigarro, pero del tamaño de Phobos, acercándose lentamente al satélite natural de Marte. Es una imagen que proviene de una fuente oficial, que es lo más clara posible considerando la tecnología de la época, que definitivamente no es un reflejo de ningún tipo por lo sólida que se percibe, además de que no es una roca por lo definido de sus contornos y formas. Misteriosamente, después de estas fotos, el satélite artificial ruso Phobos 2 perdió toda comunicación con la Tierra. Era marzo de 1989 y la sonda había identificado y fotografiado una sombra con forma de disco alargado sobre la superficie de Marte. Y de acuerdo a la descripción, había volteado su cámara en sentido opuesto para observar qué era lo que producía la sombra. Instantes después es cuando toma la última foto donde se observa volando en el espacio al objeto con forma de un gran cigarro con trayectoria hacia Phobos. Esas serían sus últimas fotos. Después de enviarlas, es cuando interrumpe su transmisión para siempre. Es decir, fotografía sobre la superficie de Marte, la sombra de un disco alargado, quiere saber qué es lo que provoca esa sombra, voltea hacia Phobos, ve el cigarro acercándose a Phobos, toma la fotografía y luego ya pierde comunicación la sonda con la Tierra. En la segunda imagen se observa la superficie del planeta Marte y una enorme sombra con forma discoidal sobre su superficie. No es la sombra de un monolito o formación rocosa en la superficie, porque su forma es de disco y no había ninguna formación rocosa cerca de ningún tipo. Además de que su tamaño era enorme, se estima medía alrededor de unos 25 kilómetros. Tampoco era la sombra de la propia sonda, ya que su forma no corresponde con la captada en la superficie, que era claramente un gran disco alargado, y la forma de la sonda era irregular. Originalmente, las fotografías no habrían sido divulgadas por la agencia soviética. Sería la multicondecorada coronel Marina Popovich, respetada doctora, científica y piloto oficial militar con entrenamiento para cosmonauta de la Agencia Espacial Soviética, quien muchos años después del incidente, en 2003, difundiría esas fotos por el mundo obtenidas de la misma agencia espacial y que argumentaría que no eran posible explicarlas de manera natural, por lo que era clara evidencia de que existía algún o algunos objetos artificiales cerca de Marte y sus lunas. Evidentemente, la Agencia Espacial Soviética nunca dio declaraciones o explicación alguna sobre lo fotografiado y si eso tuvo relación con la pérdida de las dos sondas soviéticas a Marte. Afortunadamente, después de la disolución de la Unión Soviética, se desclasificaron muchos documentos y material de la agencia, de los cuales la doctora Popovich había obtenido evidencia para inclusive publicar un libro. En este libro ella aseguraba que en la ex Unión Soviética había recopilado más de 3,000 testimonios de pilotos civiles y militares de avistamientos con ovnis y que el gobierno militar tenía en su poder los restos de 5 ovnis estrellados en su territorio. Recordamos el sonado caso de las instalaciones militares denominadas Kapustin Yar, que vendrían siendo una mezcla del Área 51 de Estados Unidos y el Roswell norteamericano. La historia de esta base rusa es muy interesante y tiene extraordinarios detalles. Ya les estaré compartiendo próximamente un video de lo que existe disponible al respecto. Pero hay más incidentes con ovnis que se resisten a las explicaciones oficiales. Pero estas se las tendré que compartir en otro video para que puedan escuchar todos los detalles con calma. Espero les hayan gustado estas historias. Nos vemos en el próximo video con la continuación de ovnis en el espacio exterior. Nos vemos.